Ahí va la retransmisión. Cuando salga el logo de Facebook arriba en la pantalla ya puede... Ok. Ok. Está entrando un ruido extraño, ¿eh? ¿Podemos empezar? Sí, dale, René. Ok. Buenas noches. En nombre del Movimiento Asamblea Constituyente, les doy la bienvenida a esta nueva edición del Foro Constituyente. Estos foros que transmitimos cada sábado desde hace ya más de 2 años y que es reproducido en todo el mundo a través de distintos canales de Facebook, por YouTube y otros medios. Notable, en especial, colaboran en la difusión de estos foros en forma directa sus productores, que es el Movimiento Asamblea Constituyente, Urraca Semaús, Capacitación Ciudadana, Correo del Alba, Asamblea Constituyente desde Suecia, Comuna Debate, Coordinadora en Defensa del Maule Sur, La Lista del Pueblo, El Vecino Normal y Canal 8 de Peñalolén, entre otros. Como de costumbre, al finalizar esta emisión, que va a durar algo de 1 hora, pues un poco más, un poco menos, les haremos llegar una señal, el de YouTube, para que nos ayuden a difundir posteriormente a todos los amigos y amigas que lo quieran ver de manera diferida. Queremos agradecer especialmente al equipo que hace posible la producción de este programa, a Jaime Parra, a Delcy Santana y a Juan Pablo Traslaviña. Vamos a introducir este tema, este foro de hoy día, que tiene que ver mucho con la coyuntura, con los días que vivimos, con estos días de fines de agosto y comienzo de septiembre, que se va a realizar el plebiscito. Estos días están en perfecta continuidad con octubre del 19. En octubre del 19, cuando la revuelta popular que se extendió por todo el país y durante mucho tiempo, expresó aspiraciones, reclamos y objetivos. Y una de las cosas que fue notorio es que este movimiento, con toda su amplitud, no solo estaba fuera del sistema político conocido, la arquitectura institucional que conocemos desde mucho tiempo. Más aún, más que estar fuera, estaba en una gran distancia del sistema de representación. Esta distancia tenía que ver con una realidad que era la indiferencia, sino el rechazo y el repudio de la gran cantidad de la población. Esto incluye las mediciones de las encuestas que reflejaban esta distancia, rechazo e indiferencia, en el mejor de los casos, con el sistema de partidos, con las cúpulas partidistas, con las estructuras visibles del poder real. La fuerza del movimiento no solo estaba fuera del sistema político, sino que representaba un peligro, y lo que provocó finalmente la reacción de los poderes. La reacción por la represión directa, por la mutilación, la violencia, la cárcel de miles de compatriotas, sino que también se expresó en el terreno político, aislando el movimiento, desprestigiándolo, atacándolo mediáticamente, y finalmente, y lo que vino a ser el gran golpe maestro, fue que en silencio, en secreto, la madrugada del 15 de noviembre del 19,
se inventó una salida institucional, que no se la voy a recordar porque ustedes la deben tener muy clara. Se trataba de organizar un sistema que tenía que terminar en una etapa intermedia con una convención constitucional que estaba muy lejos de ser una verdadera asamblea constituyente, y que sus poderes estaban seriamente limitados. Es decir, era una construcción tramposa. Es sin sorpresa entonces que hoy, transcurridos estos 2 años, nos encontramos con que los honorables miembros del Congreso Nacional continuarán en sus funciones hasta el marzo del 2026, con sus millonarios salarios, que los sitúan automáticamente en el 1% más rico de los chilenos y chilenas, con el poder de cambiar cualquier texto de la Constitución que se plebiscitará el próximo 4 de septiembre. Basta para ello que tengan reúnan un quórum de 4/7 del Congreso, en circunstancias de que a los convencionales se les exigía el quórum mucho más alto de 2/3. Es decir, que tienen el sartén por el mango. No voy a extenderme más en las consideraciones de este proceso, porque le vamos a dar inmediatamente la palabra a uno de nuestros invitados, a Carlos Navarro, que es profesor de Educación Técnica y Profesional, para que nos dé su punto de vista respecto de este momento y cómo este momento se vincula con el proceso de la convención y con el origen un poco más distante de la rebelión del 19. Carlos Navarro. Saludos, compañeros, y saludos a todos los que nos estén viendo a través de las redes sociales. Sí, mira, es interesante, digamos, darle una vueltecita a lo que es el estallido social, porque creo que vamos a tener material por mucho tiempo para poder estudiar qué es lo que sucedió en ese octubre de 2019. Mira, primero decir que los movimientos sociales veníamos trabajando con fuerza todo lo que eran las reivindicaciones sociales. Había una base social muy fuerte, muy cohesionada. Yo en lo personal pertenezco a varios movimientos y uno de los más importantes es No Más TAG. Como No Más TAG estábamos sumamente perfilado, digamos, a poder sacar adelante, digamos, nuestras necesidades, nuestras propuestas, porque ya estar pagando, por lo menos yo la zona que represento, que es la provincia de Talagante, Melipilla, nosotros pagamos, pero cantidades ingentes de dinero a la autopista del Sol, que se podría haber construido 15, 16 autopistas del Sol con toda la plata que nos han cobrado. Entonces, venía un trabajo previo, ¿ya? Yo creo que el estallido social no es algo que surge de manera espontánea, sino que viene un avance de las fuerzas populares organizándose, ¿cierto?, desde abajo. Y cuando los estudiantes saltan los torniquetes, ¿cierto?, ellos en el fondo sabían que había una base social que iban ellos a movilizar, que ellos iban a despertar. Y es más, cuando nosotros vimos que estaban siendo ya atacados por carabineros en Estación Central, se mostraron las imágenes de una niña que le dispararon perdigones y estaban sangrando de la pierna. No sé si recuerdan esas imágenes. Entonces, eso enardeció los ánimos de la gente y nosotros, por lo menos en Talagante, de manera espontánea, nos reunimos todos los que habíamos participado de diferentes manifestaciones. Nosotros acá tenemos problemas por el agua, problemas con las chancheras, contaminaciones medioambientales.
Entonces nos reunimos todos de manera espontánea en la plaza y fue tremendo, digamos. Era la mitad de Talagante estaba ahí y naturalmente nosotros avanzamos hacia la autopista del Sol y bueno, en todos los lugares se hicieron diferentes manifestaciones. Claro, nosotros avanzamos hacia un momento de recuperación, ¿cierto?, de nuestra autopista. Nosotros ya no queríamos seguir pagando y estuvimos mucho tiempo tomando control de la autopista, hasta que, bueno, llegaron las fuerzas policiales y nos reprimieron y tuvimos que soltar eso. Em, pero también ahí quiero hacer el nexo, porque eso es como la base, más o menos lo que puedo contar yo de lo que sucedió en nuestra zona. Nosotros tuvimos enfrentamientos con carabineros, los cuales no fueron tan brutales, digamos, como en otros lugares, pero sí hubieron enfrentamientos bastante fuertes, barricadas, fogatas en diferentes lugares y en diferentes puntos. Pero quiero asociar este acuerdo por la paz que surge al mes, ¿cierto?, de este estallido, con el tremendo engaño que hicieron los partidos políticos en el plebiscito de 1989, del 30 de julio. Nadie se recuerda muy bien, y si quieren, por favor, lo puedan buscar, porque el plebiscito del sí y el no, ese fue el año 88. Y al año siguiente, en el año 89, se hizo un nuevo plebiscito para poder consultar a la gente si es que íbamos a seguir o no con la constitución de Pinochet. Y ahí fue un engaño de los partidos políticos, porque se hizo una franja electoral, ¿cierto?, en la televisión, y se hacía a mediodía, una cosa que nadie recuerda, por eso es que a lo mejor se puedan extrañar, digamos, que yo esté recordando este plebiscito 1989, donde el Partido Socialista, el Partido Radical, bueno, no era el Partido Socialista, el PPD, la Democracia Cristiana, bueno, todos se unieron, digamos, para sacar adelante aprobar la constitución de Pinochet. Si nosotros en ese momento hubiésemos estado coordinados, hubiésemos sabido en ese momento, hubiésemos rechazado ese plebiscito, el plebiscito 1989, y ahí, ya en ese momento, hubiésemos tenido que realizar una asamblea constituyente para tener una nueva constitución, pero la Concertación no quiso esa situación porque ellos ya querían en ese momento arrastrar lo que era la constitución de Pinochet y la instauración del neoliberalismo. Así es que para nosotros la situación, digamos, la que estamos en estos momentos es bastante difícil. ¿Ya? No fue fácil decir vamos a aprobar esta nueva constitución que viene con una camisa de fuerza, que fue esta ley 21.200, ¿cierto?, donde no te dejaban salirte de estos márgenes, y donde nosotros como pueblo, organizaciones sociales, no logramos conseguir nuestros objetivos. Nosotros como Movimiento No Más TAC presentamos una iniciativa popular donde reunimos los requisitos, que eran más de 15.000 firmas de apoyo para poder sacar adelante este plebiscito, esta iniciativa, que era para poder recorrer las autopistas de Chile sin tener que estar pagando, y el tema de las concesiones. Y eso, la Concertación con la derecha se unieron, y como ellos tenían que reunir solamente un tercio, no estábamos con los 3/3, claro, ellos no dejaron avanzar, nosotros llegamos a 100 votos y teníamos que reunir 103. Entonces, claro, nosotros como Movimiento No Más TAC quedamos, no hemos conseguido nuestros objetivos, pero sí hay una base, hay un sustento, digamos, en esta nueva constitución que nos va a permitir tener más herramientas para poder organizarnos, ¿cierto?, y poder sacar adelante nuestros requerimientos. Y es ahí donde este trabajo, esta lucha continúa durante, bueno,
pienso que nosotros ya vamos a tener que entregar el relevo a los más jóvenes, porque estas luchas van a continuar quizás por cuánto tiempo, hasta lograr alcanzar una real asamblea constituyente y que tengamos una constitución como la que nosotros nos merecemos. ¿Ya? Si bien esta constitución se avanza, pero no logramos renacionalizar nuestros recursos naturales, el tema del cobre, que es fundamental. Bueno, son muchas cosas que quedaron pendientes, pero que aún así le hacen daño, ¿cierto?, a la derecha y a la clase económica, ¿cierto?, de este país, que se la han jugado por el rechazo de una manera y el pueblo la tiene clara. Si cuando ves que los demás están peleando por el rechazo y ves que la gente, digamos, de derecha que protege sus intereses, bueno, nosotros la tenemos clara, tenemos que ir por el apruebo. Así es que creo que la instancia de este reencuentro social por la soberanía de los pueblos es una excelente instancia para poder reorganizar nuestras fuerzas populares para poder sacar adelante los requerimientos que realmente tenemos. No sé si poder ahí puedo seguir ahondando, pero le puedo dar Sí, la palabra también a nuestro compañero. sí. Mira, sí, la idea es hacer esta primera ronda que va a ser un poco más extensa, unos 8 minutos, 10 minutos, y después hacer una ronda más corta y que incluso puedan dialogar. Entonces le vamos a hacer la palabra para que nos dé su punto de vista. Sobre todo hay una pregunta: ¿dónde está el pueblo hoy día? ¿Dónde está? ¿Y cuáles son las perspectivas? ¿Cuáles son las perspectivas que se abren en este cuadro electoral? O sea, son temas grandes en los cuales hay que jugarse un poco y ir lo más lejos que podamos en aclarar las cosas. O sea, tenemos la obligación de una gran franqueza en relación a nuestro punto de vista. Es por eso que le doy la pasada al ingeniero y destacado dirigente social de Los Espejos, Marcelo Farías, para que nos dé su opinión sobre estos temas. Marcelo Farías, manifiéstate. Vaya. Ahí sí, ahora sí. Ahí está. Hola, buenas noches a todos. Gracias por asistir. Saludo también a todos los quienes nos acompañan en las redes sociales a través del foro. Bueno, hoy día Los Espejos despidió a un gran dirigente social con mucha trayectoria en la comuna, que era el compañero Gustavo Meneses. Lo traigo a colación primero porque era un gran amigo también y un gran dirigente de mucha consideración en la comuna, de mucha trayectoria además en el mundo político, del mundo social. Y lo traigo principalmente a colación porque es súper importante cuando uno se pregunta dónde está el pueblo, cuando uno hace referencia a las luchas sociales. Es inevitable en la zona sur recordar en los años 80 la coordinadora Carlos Echegaría, una gran organización que reunía a gran parte de las organizaciones sociales del sector sur: Pedro Aguirre Cerda, La Cisterna, San Miguel, San Ramón, Los Espejos, con cientos de organizaciones que lograba, digamos, movilizar en aquel entonces los pobladores y dirigentes sociales de este sector en una lucha contra la dictadura militar y por su consecución respecto a la democracia. Lo tengo a colación justamente porque después del 89, después del Pacto de la Concertación y este supuesto paso hacia la democracia o la transición hacia la democracia, las organizaciones sociales quedaron casi todas desarticuladas, desapareció la red de organizaciones que existía desde entonces.
desapareció. Entre ellas, la coordinadora Caro Chagavía, y como les contaba, era una organización bastante potente, en la que Gustavo Meneses en aquel entonces era presidente también de la coordinadora. Y a partir de ahí empezamos a sufrir una suerte de legalización de todas las organizaciones sociales, que empezó, digamos, a desnostar y a disminuir la participación ciudadana en el mundo de las organizaciones sociales. Las juntas de vecinos quedaron reducidas casi prácticamente a discutir sobre el plan regulador y tratar de participar en los consejos económicos y sociales de los municipios, y su rol más movilizador de cercanía con la gente se empezó a perder y quedaron básicamente remitidas a entregar certificados de residencia y un par de cosas para los clubes deportivos. Se perdió mucha potencia de la movilización social. Pero a partir del año 89, del 18 de octubre del 2019, ya ha acumulado 30 años de desigualdad social, de un sistema económico neoliberal que ya no aguantaba más respecto de la desigualdad que estaba generando respecto de la distribución de la riqueza, y que en las poblaciones ya se hacía insostenible la pobreza, termina en un estallido social. Podríamos discutir si fue espontáneo o no fue espontáneo, si hubo participación de algunos otros elementos, que hubieron montaje o no hubieron montaje, pero finalmente la gente salió a la calle en respuesta y rechazo, y ya hostigadas también por toda la situación que se está viviendo. Y además en apoyo a los estudiantes que ahí con mucha valentía comenzaron a saltar los torniquetes aquel 18 de octubre, que además ya venían con un periodo de movilización de años. Debemos recordar la marcha de los pingüinos, en fin, y que nace principalmente por la calidad de los establecimientos educacionales. O sea, la pregunta que uno debería hacerse ahí, ¿cómo cabros de 13, 12 años, 15, tienen que estar saliendo a la calle a protestar, a movilizarse, porque sus colegios no cuentan con la infraestructura para poder entregar una educación digna? Y además se plantean el tema de la calidad de la educación, el tema del lucro en la educación, que entonces todavía se sigue dando, todavía permanece igual en términos del lucro. Y uno empieza a involucrarse respecto del tema estudiantil y empieza, digamos, esta suerte de reventón social del 18 de octubre, que esperábamos mucho durante las semanas consecutivas de lucha en la calle, finalmente, con mucha represión. Debemos recordar gente que se suicidaba en las comisarías, chicos que eran torturados, que eran desnudados, las denuncias de violación a los derechos humanos en el metro Estación Baquedano, gente que perdió uno o los dos ojos, perdió la vista, el caso de la compañera Campillay, en fin, y podríamos estar mucho rato relatando, digamos, cuáles fueron los hechos de violencia ocurridos en periodo de democracia, donde se supone que había un sistema que estaba... Chile se vendía al mundo como un país socialmente y económicamente tranquilo, un país donde los extranjeros, los capitales extranjeros podían venir a invertir a Chile, porque Chile era un país, era una taza de leche. Y de la noche a la mañana esta taza de leche se rompe y la gente sale a la calle. Y así como salió a la calle, los partidos políticos rápidamente, arrogándose la representación del pueblo, de la masa movilizada, el 15 de noviembre, acuerda entre gallo y medianoche este famoso acuerdo por la paz y nueva constitución. Y ya sabemos en qué culminó, movilizó a la gente, los colegios para el día de la votación, para aprobar, digamos, este nuevo proceso, y ahora nos enfrentamos este 4 de septiembre a cambiar de una vez por todas una carta legislativa. Yo no la llamaría Constitución del 80, porque no es una Constitución, no cumple con los roles de una Constitución respecto de la formalidad, del proceso. Es finalmente un estamento jurídico impuesto por 4 militares en un periodo de dictadura militar. Eso es, no es una Constitución. Y hoy día vamos a enfrentar por primera vez la instalación, después de 40 y tantos años, la instalación y la aprobación de una nueva Constitución para Chile, después de la última Constitución del año 25. Porque para mí la última Constitución es la del 25. La del 80 no existe. Porque no es una Constitución, no cumple con los cánones mínimos de Constitución. Pueden decir los juristas muchas cosas, a lo mejor los profesores de Derecho Constitucional pueden rebatir la situación, pero no, fue impuesta a sangre y fuego de la vida de muchos compañeros que murieron a lo largo de la dictadura militar. Y eso no puede ser considerado una
una constitución entendiendo que es la carta que permite establecer las reglas del juego, la limitación al poder de los gobernantes, los derechos que el pueblo tiene. No los cumple. Ya sabemos que finalmente es una carta, es un ordenamiento que permite establecer un orden económico, ¿no es cierto?, que logra instalar el neoliberalismo en Chile, el experimento de Milton Friedman en Chile y de los Chicago Boys, que finalmente termina, como decía, no sé si termina, pero termina reventando en una explosión social el 18. Y el reencuentro social de la soberanía por los pueblos pretende recuperar esta lucha y la importancia, volver a poner en el centro del debate la importancia de las organizaciones sociales, la importancia que los ciudadanos con conciencia, los ciudadanos que se movilizan respecto a algún tipo de demanda o las agrupaciones territoriales, vuelvan, digamos, a reunirse, vuelvan a conformar una entidad que les permita convertirse en un sujeto social participativo dentro de las decisiones o dentro de la política del país. Porque hoy día, fíjense que si hubiésemos tenido quizás una organización como esta, antes del 18 de octubre, robusta, con más de 120 organizaciones a lo largo de todo el país, con características internacionales, lo más probable es que hubiéramos podido movilizarnos de mejor manera frente al acuerdo del 15 de noviembre del 2019. Y a lo mejor estaría cantando otro gallo. Pero como finalmente siempre se le arrebata la soberanía al pueblo de Chile, siempre se le arrebata la soberanía o la participación a las organizaciones sociales y terminan siendo los partidos políticos tradicionales quienes terminan decidiendo cuál es la mejor salida, los movimientos terminan en una segunda o quizás en una tercera y olvidados respecto de su participación y de sus reivindicaciones. Entonces, creo que esa situación hay que revertirla. Tenemos que tener la capacidad hoy día de instalar en el escenario político un sujeto social claro, dispuesto, transparente, y que ponga los temas de las reivindicaciones sociales sobre la mesa. Porque cada vez que los partidos políticos deciden cuál es la salida, cuál es el camino, finalmente le apuntan al capital y le dan la salida al capital y no al pueblo. Entonces nos encontramos nuevamente en una bolsa de gato donde la gente está confundida respecto si es rechazo o es apoyo. Pero finalmente lo que tenemos que poner sobre la mesa hoy día es que necesitamos confluir en una organización como Reencuentro Social que nos permita, ¿no es cierto?, seguir aunando, seguir recogiendo, seguir reuniendo a todos los actores sociales, tanto personas que son dirigentes sociales, organizaciones sociales, en Reencuentro Social, para poder tener de esta manera un sujeto social que permita hacer frente, ¿no es cierto?, y hacerse cargo además de las reivindicaciones que hoy día no están puestas en la mesa, que tienen que ver principalmente con la matriz económica, que tienen que ver principalmente con la recuperación de todos los recursos naturales para todos los chilenos y no para el capital extranjero. Muchas gracias, Marcelo. Vamos a volver, yo creo, al reencuentro social por la soberanía de los pueblos, que es un frente social que está surgiendo y que se está creando y que ya está dando sus primeros pasos a partir del 9 de julio recién pasado. Ahora yo quisiera, si hay un interés en estas conversaciones que tenemos, que no son conversaciones doctas y solo de teorizaciones. Hay mucho de preguntas que nos tenemos que hacer y que nos hacemos todo el tiempo, y las respuestas tentativas y las proposiciones que nos tenemos que hacer y que nos hacemos para hacer avanzar este proceso de unidad y de luchas. Yo quisiera pedirle a Carlos que en una intervención un poco ya más corta, y ya empezamos a cerrar el círculo, digamos, nos diga cómo ve los escenarios posibles en el caso del triunfo de una u otra de las opciones que se nos presentan para el 4 de septiembre. Carlos. Compañero, mira, antes de ir a eso, creo que fue interesante la pregunta que habías planteado con respecto a dónde está el pueblo. Y sabes que
mi visión, lo que yo he estado observando, uno lo vive en la calle, el pueblo está desesperado buscando trabajo, está trabajando de sol a sol, y los que no andan buscando, digamos, trabajo, porque la situación económica en la cual nos encontramos es gravísima. Estamos con problemas de alimentación, digamos, en nuestras poblaciones, y las ollas comunes aún no nos han detenido, digamos, su marcha. En muchos lugares las ollas comunes siguen funcionando. Entonces, el pueblo está preocupado hoy en día por la subsistencia. Hay una situación, digamos, bien complicada por ese lado. Y por otro, que mucho de esta gente que salió a movilizarse para el 18 de octubre, me gusta a mí decir el 18 y 19 de octubre, así como el mismo 18 y 19 de septiembre, pero ahora lo pasamos a octubre, y donde fueron captados por el Frente Amplio, por esta suerte de el progresismo, ¿cierto? Que es como creyeron ellos que ya con el gobierno de Boric ya habíamos alcanzado ya lo máximo que se podía querer, y entonces ya llegó la revolución y ahora ya estamos súper bien. Y ahí es donde tenemos un trabajo que hacer, porque nosotros tenemos que diferenciar lo que es esta nueva constitución hecha por el pueblo, por la gente, dirigentes sociales, los cupos y los escaños reservados de los pueblos originarios, y por otro lado, enfrentado a los partidos políticos. Si los partidos políticos, ellos, si bien la izquierda, entre comillas, ¿cierto? Si la tomamos desde la democracia cristiana, que sacaron uno, hasta los escaños reservados, nosotros teníamos el 80% del control de la convención, y la derecha que aspiraba, me acuerdo clarito, que Longueira lo único que decía, oiga, nosotros lo único que tenemos que llegar a un 33%. Nada más, nos interesa solamente ese 33, un 30, 33% para poder tomar control de la convención. Y no lo lograron, llegaron a un 20%, entonces la desesperación de ellos fue gigantesca. Entonces, sale esta nueva constitución del seno del pueblo, hasta donde lo que más pudo avanzar, porque nuevamente no sé si llamarlo traiciones, porque sabemos cómo es la democracia cristiana, sabemos cómo son los partidos de la concertación, sabemos para quién trabajan. Entonces ellos continuaron, digamos, su trabajo de profundizar el neoliberalismo y no dejar que se corriera más el cerco de lo que se pudo realizar. Entonces, claro, esta gente que había salido para el 18 de octubre, ¿cierto? Que habíamos estado en las movilizaciones, pensaron que el gobierno de Boris era la creme, y no es así. El gobierno de Boris, el Frente Amplio, también se pasó al lado de la derecha en muchas ocasiones para poder frenar el avance que el pueblo requería, que eran lo que nosotros estábamos exigiendo, como la regulación del cobre, los recursos naturales, ¿cierto? Insisto en nuestra propuesta de no más TAC, también traicionado por gente del Frente Amplio. Entonces, esta gente, creo yo, mucha está equivocada, porque sienten que la nueva constitución es fruto de Boric y el gobierno de Boric, y no es así. El gobierno de Boric atacó la nueva constitución. Intentaron poner por todas formas como presidenta en el segundo periodo, intentaron poner a Beatriz Sánchez, y no dejaban avanzar a las fuerzas populares, ¿cierto? Las fuerzas más de izquierda, y creo que tuvieron 3 o 4 elecciones, votaciones, para poder llegar a que quedara definitivamente, porque al final el pueblo también tuvo harto que decir. Tengo mi compañera María Elisa Quintero,
fue elegida, digamos, por un acuerdo, digamos, entre las partes. Entonces, esto hay que diferenciar, creo yo, el gobierno de Boric. Es más, yo tengo la férrea convicción de que el gobierno de Boric está por el rechazo, porque todas las cosas que han estado saliendo, mira, yo soy bien crítico con el tema de la pandemia y todo el manejo que tuvo el gobierno a mí de Satanás Piñera, porque, bueno, todas las situaciones, todo lo que se vino, pasaron por encima de las constituciones, porque esto ya, empresa farmacéutica, la farmafia, ¿cierto? Multinacional, pasó por encima de las constituciones de todos los países y lógicamente que iba a pasar por encima de la de Chile. Y el gobierno de Boric continúa con la misma forma, digamos, de llevar adelante el tema sanitario, y sale la ministra de Salud diciendo: tenemos identificado 1.783.812 personas y vamos a ir por ello. ¿Qué forma es esa? O sea, mucha gente, que es mucha más de eso, quedó impresionada de decir: oye, pero ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo viene una persecución? Luego ahora este error, digamos, de tomar detenido a Yaitul a una semana antes del plebiscito. O sea, yo siento de verdad que este gobierno de Boric está trabajando para el rechazo. La gente siente, no es que no quieran la nueva constitución, pero hay mucha gente de izquierda que está con el tema de decir: oye, ¿sabéis qué? Yo voy a votar rechazo porque desprecio al gobierno de Boric y quiero que este gobierno caiga porque no representa los intereses de la clase trabajadora, es una traición a todo lo que se pudo haber formado como movimientos sociales, como movimientos de lucha. Entonces, pucha, ellos pusieron en jaque, digamos, la aprobación de esta nueva constitución. Más encima siguen con los acuerdos entre cuatro paredes, donde ya una constitución que todavía no es aprobada, ya están diciendo que le van a hacer modificaciones. O sea, es que esto ya es pasar por encima, digamos, de un trabajo de un año de las personas de la constituyente, por encima de la decisión soberana del pueblo de tener una nueva constitución. Entonces ya es bastante compleja esta situación, y nosotros, creo yo, como yo que voy a aprobar y estoy moviendo, digamos, a la gente para que vayamos por el apruebo, que nos diferenciamos del gobierno de Boric, y sea lo que pase después del 4 de septiembre, nosotros tenemos que estar organizados, tenemos que estar listos para lo que pueda ocurrir. Así es que, bueno, por ahí lo dejo. Gracias, muchas gracias. Bueno, se nos está yendo el tiempo y ha sido interesante las expresiones de nuestros invitados. Y les agradezco en lo personal que es la franqueza y lo directo de la participación. Yo creo que no estamos en tiempos de ser muy fruncidos para hablar. Hay que decir las cosas como las sentimos. Responsablemente, por cierto. Pero son tiempos de hablar claro. Y yo invitaría a Marcelo Farías que nos ayude a terminar en estos últimos 5 o 6 minutos, haciéndose cargo de todas las preguntas, las preguntas que han ido apareciendo. Yo creo que hay por lo menos 2, que es el escenario que se abre en un caso u otro, y más allá de eso, que nos hable del reencuentro social por la soberanía popular. Y porque al hablar de eso estamos hablando del futuro que nosotros quisiéramos. Y ese futuro está a la vuelta de la esquina y no espera. O sea, creo que tenemos grandes noticias que propagar en la población al respecto.
Le entrego entonces la palabra con este tono mesiánico a Marcelo Farías para que nos cuente qué es lo que pienso. Yo creo que antes de expresar opiniones frente al apruebo, el triunfo del apruebo o la derrota del rechazo, creo que hay que instalar ocurra lo que ocurra, cuál sea el escenario después del 5 de septiembre, nosotros primero tenemos que tener claridad que necesitamos reforzar el movimiento social. Necesitamos tener un sujeto social, construir un sujeto social que nos permita hacer fuerza, que nos permita construir un camino hacia un Chile más solidario, más digno, justo, igualitario. Y para eso necesitamos construir este sujeto, que lo conforman los distintos equipos territoriales, organizaciones sociales. Y el reencuentro social es justamente hoy día en este espíritu, ¿no es cierto?, en el que trabajamos. De hecho, hoy día, en la mañana, a partir de las 9 de la mañana, cerca de 60 organizaciones sociales, nos reunimos a discutir el manifiesto, no el manifiesto, sino que un documento de sistematización de la conferencia que se realizó hace un mes atrás, el 9 de julio de este año. Instancia en la que más de 120 organizaciones sociales a lo largo de todo el país, y además otras de carácter internacional, participaron de un evento donde nos planteábamos y discutíamos la posibilidad de la unión del movimiento social de izquierda. La unión del movimiento social hacia la construcción de un Chile distinto, hacia la construcción de una asamblea constituyente, hacia la construcción de una nueva constitución. Y lo importante de esto radica principalmente porque solo es el pueblo en sí mismo, ¿no es cierto?, quien tiene la facultad, el poder, el mandato, y lo voy a decir así, en buen español, tiene los cojones para poner los temas que corresponden encima de la mesa y no va a terminar negociando con el capital y entregando sus intereses por 2 bolitas de dulce, como lo hacen generalmente los partidos tradicionales. Y necesitamos construir este sujeto social porque es aquel que se tiene que hacer cargo, digamos, de las reivindicaciones postergadas de la sociedad. Tiene que hacerse cargo de la desigualdad social, de la repartición en mejores condiciones de la riqueza. Y de la recuperación de las riquezas naturales de Chile, que finalmente vuelvan a manos del pueblo, porque va a ser la única manera de poder financiar, de poder tener recursos para financiar los distintos proyectos y los derechos sociales que se han postergado por más de 40 años. Hablo de los derechos a la vivienda, el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a una jubilación digna, en fin. Esos son los temas que hoy día se ponen. Y además la construcción de un país con una mejor infraestructura. Hoy día hablaba con un compañero y le decía, me preguntaba, fui a comprar un negocio en Los Espejos, un compañero me decía, Marcelo, ¿por quién hay que votar? ¿Apruebo o rechazo? Yo le decía, mira para afuera. Viví en La Caro hace 40 años. Más de 40 años que vive acá. Y La Caro sigue siendo exactamente igual. No hay un peso en infraestructura, con suerte te cambian la luminaria, con suerte te pintan el pavimento una vez cada 4 años cuando hay campaña. Pero la infraestructura es muy precaria. Entonces necesitamos avanzar en una nueva estructura social, en una nueva constitución que resguarde de mejor manera los derechos sociales y que además tenga financiamiento suficiente para poder, digamos, solventar y sostener los derechos sociales. Y eso significa que nos tenemos que plantear también el cambio de matriz económica, porque hoy día somos un país extractivista, nos dedicamos a extraer recursos naturales y venderlos. Y de hecho ni siquiera nos dedicamos nosotros, están tercerizados a capitales extranjeros, quienes lucran finalmente y se enriquecen con la extracción de los recursos, y finalmente en Chile ni siquiera queda un royalty que debiera ser muy bajo. Y debiéramos recuperar esos recursos porque eso nos va a permitir finalmente el cobre, el litio, el mar y el sinnúmero de recursos que Chile tiene. Debieran volver nuevamente a manos del Estado para que finalmente pudiéramos tener los recursos necesarios para poder financiar, digamos, toda la infraestructura y la contención de las demandas sociales. Dicho eso, teniendo, digamos, un sujeto social construido, un sujeto social sostenible, que tenga la película clara de cuál es su rol dentro del escenario político, a partir del 4 o del 5 de septiembre, al día siguiente, la lucha social no termina, al contrario, comienza una nueva lucha, una nueva batalla por la instalación de las demandas más sentidas del pueblo de Chile. Y tiene que ver principalmente
con educación, salud, vivienda, pueblo originario, recuperación de las tierras del Gualmapu para el pueblo mapuche, la liberación de todos los presos políticos de la revuelta que aún están presos. A pesar de toda la campaña que se hizo, nosotros nos vamos a liberar, en fin, de todo lo que hizo el gobierno previo a la campaña presidencial, no han cumplido. Y los compañeros aún están siendo procesados y hay compañeros que todavía no están presos. Y de hecho, todos los días, cuando los estudiantes salen a manifestarse por el derecho a la educación, cuando todos los días viernes los compañeros van a la Plaza de Dignidad a manifestarse contra la desigualdad, son reprimidos de manera brutal por las fuerzas represivas del Estado. Basta con seguir las noticias en las redes sociales para darse cuenta cómo los compañeros de las distintas brigadas y los manifestantes de los días viernes en Plaza de Dignidad son reprimidos. Entonces nos queda mucha tarea, pero para que esa tarea, para que podamos cumplir con el cometido, necesitamos que el reencuentro social tenga la capacidad de llegar a más organizaciones, que sea un movimiento mucho más amplio, que tenga como objetivo aunar el consenso y la participación de las organizaciones en una instancia de discusión amplia, donde nos planteemos estos temas, donde podamos conversar sobre la materia económica, donde podamos conversar sobre la riqueza, la recuperación de los recursos naturales, cómo lo vamos a plantear y cómo nos movilizamos para que estas demandas finalmente sean concebidas y cómo participamos del nuevo escenario político que se viene después del 4 de septiembre, que lo más probable es que gane el apruebo. Frente a eso, frente al triunfo del apruebo, ahí nos queda una tarea súper grande, que es seguir movilizándonos. Hay una pelea inmensa respecto a recuperar el mandato del pueblo, respecto de la posibilidad o el derecho de construir proyectos de ley de carácter popular y que puedan ser aprobados a través de plebiscitos a nivel nacional, que es una herramienta que tienen la mayor parte de los pueblos civilizados respecto de cómo logran instalar desde ahí estos proyectos de ley de carácter popular, logran instalar nuevas reivindicaciones sociales. Creo que por ahí va, creo que es una tarea bastante larga. Lo estamos haciendo. Hoy día fue una charla bastante interesante, con mucha participación, con muchos encuentros, más allá de que uno podría decir que el debate fue acalorado, fue interesante, pero de mucha potencia, de mucho entendernos y encontrarnos finalmente sentados en la misma mesa, en el mismo local, discutiendo cuál va a ser el futuro de Chile, qué es lo que queremos, y teníamos todas las mismas necesidades, todas las mismas inquietudes. Entonces, creo que esto va por buen camino, hay que seguir, digamos, fortaleciendo reencuentro social para que se permita o permitamos construir desde ahí un escenario distinto después del 4 de septiembre, con una capacidad movilizadora, con una organización que sea capaz de poner los temas encima de la mesa, que sea capaz de proponer iniciativas y que tenga la participación además ciudadana en el próximo periodo, en la próxima institucionalidad política que se va a instalar a partir del 4 de septiembre, o del 5 en realidad, el día siguiente. Muchas gracias, Marcelo. Muchas gracias a Marcelo y a Carlos por haber participado en este foro. No, gracias a ti, René, por la participación, por la invitación. Los invitamos a todas las personas que han asistido a este foro a reencontrarnos el próximo sábado y a estar atentos a las novedades. Aparece es interesante el reencuentro, porque el reencuentro es volver a encontrarse. Y en general nosotros nos encontramos para luchar, nos encontramos para pelear por nuestros intereses, nos encontramos para solidarizar y para ayudarnos y para estar juntos, porque tendemos a vivir en sociedad intensamente. Y nos juntamos también para construir, llegado al caso, para construir, y ese es el gran encuentro, es ese, poder construir un nuevo país en que todos podamos realizar y puedan realizarse unos y otros sin ninguna traba. Es dentro de esta aventura del encuentro y del reencuentro que los invitamos a estar atentos a todas estas cosas que están pasando, a no dejarse llevar por el desaliento ni por el entusiasmo desmesurado, y buscar realmente el centro de nuestras aspiraciones, y que siempre van a pasar por estar juntos y encontrarnos. Muchas gracias a todos y muy buenas noches. Buenas noches, gracias, René. Oh.
Buenas noches, saludos a Buenas todos, noches. compañeros. Chao.